Mínimamente. Vamos a comenzar esta reunión particular. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios. En sus cancioneros es el coro número 172. Coro número 172. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy bien, tengamos un momento en oración pidiendo la guía del Señor. Señor, te damos muchas gracias una vez más por este día. Agradecemos, Señor, por poder disfrutar de un buen clima, así poder tener la reunión aquí afuera. Rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo en la alabanza, tiempo en la enseñanza, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que estén dispuestos a oír tu palabra, podamos aceptar, Señor, reconocer tu voluntad en nuestras vidas, que podamos ser semejantes a Cristo. Pedimos, Señor, que tú obres en este tiempo, nos llenes, Señor, con tu palabra. Pedimos tu bendición, que cuides a los que están en camino, que aún no han llegado, que puedan llegar con bien. Ponemos, Señor, todo en tus manos. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a tener tiempo de lectura, así que les invito a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2. La reunión va a ser un poquito más corta, pero normal, tiempo de la alabanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9. Y sí voy a invitar a aquellos que puedan hacerlo a ponerse de pie para tener la lectura. Vamos a hacerlo como tenemos costumbre, un versículo cada uno, leo uno yo, uno ustedes unánimes, a una voz. Primera de Pedro, capítulo 1, estaba diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella tengáis la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, vida viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso,
pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo que toda te hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos juntos, capítulo 9, versículo 9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Y tenemos en particular algo especial hoy. Yo le pedí a nuestra hermana Ingrid Quiroga que pueda dar su testimonio, así que ella de ahí de donde está va a dar el testimonio. Sí, te pido que te pongas de pie y hables fuerte, así te podemos escuchar bien. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, primeramente tengo que decir que por la misericordia y por la gracia de Dios soy salva. Desde muy pequeña he asistido a la iglesia con mis padres y cuando tenía 12 años, una noche mientras leía la Biblia, estaba leyendo en Mateo sobre la puerta ancha y la angosta. Y me acuerdo que le dije a mi papá, yo quiero servir a Cristo, quiero ir por la puerta angosta, no quiero ir por la ancha. Y bueno, yo sé que el Señor obró en ese momento en mi corazón y Él me eligió para ser su hija. Hice una oración, sé que por la oración no somos salvos, pero sé que el Señor obró. Y recuerdo que desde ese día he anhelado servir a Cristo y comencé a tener un discernimiento en mi vida sobre lo que era bueno y lo que era malo. Esto no quiere decir que nunca más pequé, al contrario. Luego de unos años el Señor me mostró en su palabra que estaba desobedeciendo, que no lo estaba obedeciendo de la manera correcta. En vez de agradarle a Él, estaba agradando a los hombres. En vez de buscar hacer lo bueno ante sus ojos, estaba pensando más en el qué dirán de mí. ¿Está bien lo que digo, lo que hago? Pensaba. ¿Quedaré bien a la vista de los demás? Pero no es así servir a Dios. Y doy gracias a Dios de que Él me mostró en mi corazón que no estaba haciendo bien las cosas por medio de una predicación que es sobre el libro de Santiago, especialmente en el versículo del capítulo 1, el versículo 2, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y eso es algo que el Señor tocó en mi corazón y me mostró que no estaba siendo obediente a su palabra. Y lamento haber perdido tantos años queriendo agradar a otros y no a mi Padre Celestial, mi Salvador. Y doy gracias a Dios por su misericordia, su paciencia, que me ha exhortado y me mostró que solamente a Él debo servir. Y la única manera que puedo servir y que podré servir a Cristo es con un corazón humilde, entregado a Él. Y que Él trabaje en mí y que me moldee conforme a su voluntad. Como dice Mateo 16:26, que siempre está en mi mente ese versículo que dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre si perdiere? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y doy gracias a Dios porque a través de su palabra Él me habló y me mostró su misericordia. Muchas gracias, Ingrid. Una bendición escuchar testimonio de los hermanos, ver cómo el Señor obra de diferentes maneras. No todos es igual, pero sí en todos Él es el que obra, y siempre hay un texto clave con el que nos habla, con el que nos confirma, ¿sí? Como dice el pastor, el certificado de nacimiento. Alguna vez lo dijo, yo lo agarré y me miró con cara. Yo dije eso, sí, alguna vez dijo, ese certificado de nacimiento, el versículo, ahí está. Muy bien, una alegría escuchar cómo el Señor obró en el corazón de nuestra hermana. Vamos a cantar un coro más antes de darle lugar al pastor para
compartir la mesa y enseñar la palabra. Coro número 214, en sus cancioneros, coro número 214. Bueno, ustedes tienen abiertas allí sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, es el texto que nos tiene a nosotros ocupados hace ya varios domingos y estaremos con eso, Dios mediante, un domingo más quizá. El texto es versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, oramos una vez más, que el Señor guíe la enseñanza. Amado Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio de poder, aún en estas circunstancias, anunciar tu palabra. Pedimos que tú nos guíes en este momento para que tu Espíritu obre más allá de lo que hemos de decir, sea tu Espíritu el que nos enseñe, hablando a través de los textos, los pensamientos, indagando dentro de nuestros corazones, guiándonos a poder ser un reflejo de Cristo en este mundo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Las personas ocupamos en diferentes ocasiones de nuestra vida distintas posiciones, distintos lugares en este mundo. Por ejemplo, cuando nos casamos, los que estamos casados, ¿no? Cuando nos casamos, pasamos a una posición de esposos, los varones, y de esposas, las mujeres. Y esa condición, haber pasado a esa condición, condiciona nuestro comportamiento.
condiciona nuestra forma de pensar incluso. Cuando entramos a convivir en esa relación matrimonial, cambia nuestro comportamiento, o debería cambiar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Ya no deberíamos, ¿sí? Uso esa palabra, no deberíamos pensar como personas solteras. Ahora pensamos por dos. Es así. Así que cambia, esa condición nos condiciona a cambiar en la forma de pensar y en la forma de actuar. Cuando el matrimonio tiene hijos, pasan a la posición de padres y eso condiciona al matrimonio. Los condiciona en sus hábitos y en su forma de pensar. Bueno, los papás aquí, que tienen los chicos chiquitos, saben cómo es ese cambio, lo tienen más fresco a ese cambio, de lo que era antes estar los dos solos, y ahora la vida les cambió completamente al tener los chicos. Sus pensamientos, sus actividades de la vida diaria están enfocados en la crianza de los hijos. Así que les ha cambiado esa posición de padres, les ha cambiado y les ha condicionado en su diario vivir, su forma de actuar, incluso su forma de pensar. Un operario que es ascendido a un puesto de mayor responsabilidad como de capataz, gerente o encargado en alguna empresa, pasa a una posición que ahora lo condiciona en su comportamiento, ¿sí? Y también en su forma de pensar dentro de la iglesia, dentro de la empresa, ¿no? Es así. Uno, si ha pasado esto a usted, era un operario, estaba atendiendo una máquina o estaba haciendo cierta tarea que no requería mucha responsabilidad, de repente lo ascienden porque usted es un buen empleado y eso lo cambia. Cambia, ahora usted ya no entra a la empresa como un operario, ahora entra como el gerente, el encargado o el capataz. Y eso lo condiciona, esa posición condiciona su forma de pensar y también su comportamiento. Bueno, el presidente de una nación es condicionado por el rol que ocupa. El rol de presidente, esa posición que ocupa frente a una nación, lo condiciona. Y hay cosas que debe hacer como presidente por esa posición que tiene, y hay cosas que no debe hacer debido justamente a esa posición. Así que, queridos hermanos, estos ejemplos nos ayudan a entender a nosotros el énfasis que estoy apuntando. Y es que la posición que uno tiene en la vida determina nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Esto es así. Esto es así. Y no solamente que es así, naturalmente todos esperamos que las personas que están en determinada posición se comporten y piensen de forma coherente con dicha posición. No, pero ¿cómo va a ser eso si es presidente de la nación? Todos estamos esperando cierto comportamiento debido a la posición que tiene. Pero ¿cómo va a ser eso? Él es el pastor de la iglesia. Esperamos que debido a la posición que tiene el pastor en la iglesia, cierto comportamiento y cierta forma de actuar. Lo mismo dicen los padres de los maestros. Es el maestro, ¿cómo va a decir eso en la clase? Hay cosas que no puede decir el maestro en la clase. Su posición de ser alguien que está a cargo de un grupo de alumnos lo condiciona su comportamiento, incluso su forma de pensar. Todos esperamos eso de las personas que actúen de acuerdo a la posición que han alcanzado. Bueno, esta es la idea, queridos hermanos, que Pedro expone en el versículo 9. Esta es la idea. Nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, determina nuestro estilo de vida. Esa es la idea. Noten una vez más, versículo 9, mas vosotros sois. Y ahí está el acento, uno de los acentos del versículo. Lo que nosotros somos en Cristo, la posición que hemos alcanzado en Cristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la posición que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús. El acento que Pedro va a hacer en toda su carta, no lo vamos a hacer nosotros ahora en este mensaje, ni es el propósito del estudio, pero el énfasis de toda la carta de Pedro es debido a las circunstancias que van a experimentar los creyentes ahora, inmediatamente, que viene una prueba muy grande. Pedro se ocupa de enfatizarles a ellos que deben comportarse, sea la circunstancia que ellos estén pasando, cual fuere la circunstancia, ellos deben comportarse de acuerdo a la posición que tienen en Cristo. Ustedes son esto en Cristo. Al ser salvos han sido puestos en esta posición. Ustedes deberían comportarse de acuerdo a ese lugar que tienen en Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que Pedro relaciona esta verdad que estoy mencionando con el evangelismo. Pedro relaciona esta verdad de comportarnos, de llevar una vida coherente con la posición que tenemos en Cristo, lo relaciona con el evangelismo. Porque noten lo que dice el texto, vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. Y ese conector, en el gramaticalmente, nos dice que está uniendo dos cosas ahí. Lo que acaba de decir, nuestra posición en Cristo, lo une con lo que es el evangelismo, porque dice que todo esto hemos adquirido esa posición en Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Para esto, para anunciar, y hemos acentuado este hecho del evangelismo aquí en este texto. Ahora lo que estamos viendo es que Dios nos ha puesto en Cristo en estas 4 posiciones que nosotros vamos a considerar ahora, justamente para dar a conocer la persona de Cristo. Pedro relaciona entonces lo que nosotros somos en Cristo, lo relaciona con el evangelismo. Entonces, cuando la Biblia aborda el tema del evangelismo, queridos hermanos, se enfoca en el tipo de personas o en el tipo de comportamiento que debemos tener debido a la posición que tenemos en Cristo. Cuando la Biblia se enfoca, y vamos a hacer un acento al final para notar que esto no es solo de Pedro, pero cuando la Biblia se enfoca en el tema del evangelismo, hace un énfasis particular en el tipo de comportamiento que nosotros debemos tener debido a la posición que tenemos en Cristo. Ahora, yo sé muy bien, y cuando empezamos el tema del evangelismo, quizá algunos pensaron así, pero yo sé muy bien que esto no es lo que comúnmente se presenta o lo que se espera a la hora de hablar de evangelismo. Mayormente se espera algún tipo de entrenamiento en métodos y estrategias de cómo llegar a las personas. Cuando lo he visto yo, hermanos, yo lo he experimentado y yo mismo esperaba eso en ciertos momentos en el transcurso de mi vida cristiana. Bueno, va a haber algún curso de evangelismo que me enseñen cómo tengo que hablar a las personas, qué frases utilizar, de qué manera llegar, cómo ver las oportunidades que se me presentan. Bueno, pensamos en eso cuando hablamos de evangelismo, pero cuando vamos a la Escritura, nosotros notamos que hay un énfasis no en estrategias y métodos, sino más bien en la forma y la manera que tiene el creyente de vivir. Lo relaciona inmediatamente con el evangelismo. Entonces, para hacer un evangelismo bíblico, necesitamos vivir de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Esta iglesia, queridos hermanos, nuestra iglesia de Lavallol, cumplirá efectivamente su función de evangelismo, de anunciar a Cristo, cuando nosotros vivamos en el día a día, conforme a la posición que tenemos en Cristo. Esa es la idea que está en este versículo. El evangelismo entonces es mucho más que un evento cuando la iglesia se dispone a hacer una reunión especial de evangelismo, se suele llamar. Vino el tiempo de evangelismo en la iglesia. O de salir a repartir folletos. Ninguna de esas dos cosas está mal. Pero la Biblia se enfoca en algo mejor. Y es el día a día, el evangelismo día a día de cada creyente con su forma de vivir. Así que, entonces, si en esto consiste el evangelismo bíblico, entonces en realidad nosotros debemos preguntarnos qué posición tenemos en Cristo para exponer esta verdad, ¿no? En primer lugar, lo que dice Pedro es que en la posición que tenemos en Cristo es que somos linaje escogido. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Y esta posición que tenemos en Cristo de linaje escogido refiere a nuestra posición como hijos de Dios. Esa palabra linaje que está allí en el texto, en el original en el griego es la palabra genos. ¿De dónde viene? Genética, nuestra palabra genética. Tiene que ver con esa relación que hay justamente entre padres e hijos. Refiere a nuestra posición en la familia de Dios. Y esa posición nos fue dada por gracia en el momento de la salvación y es para siempre. Y es para siempre. Así que es importante notar lo que Pedro dice acá en cuanto a ese linaje, esa posición que adquirimos como hijos de Dios. Dice que somos un linaje escogido. Y eso es muy importante realmente en el texto, porque no es que somos hijos naturales de Dios, ¿sí? Está hablando de hijos por elección, por adopción, linaje escogido. No he tenido de ninguna manera la oportunidad de hacer esta consulta a aquellos padres que han decidido, o aquellos matrimonios, mejor dicho, que han decidido adoptar hijos.
Hay diferentes razones, y no estoy de ninguna manera cuestionando ni poniendo en tela de juicio ninguna de las razones por las cuales matrimonios adoptan hijos. Y no está mal de ninguna manera eso, de ninguna manera está mal. Pero creo que a veces hay diferentes motivos que llevan a un matrimonio a adoptar a los hijos. Pero sea cual sea el motivo, indistintamente de cuál sea el motivo, lo que uno sí tiene en claro es que es una decisión muy noble. Una decisión muy noble adoptar a hijos que no son propios. No son propios. A veces son muy pequeñitos y a veces ya están en una edad bastante avanzada. Y digo que es una decisión muy noble por esta razón. Conocemos nosotros algunos, más de un matrimonio, que ha entrado en ese proceso de adopción. Ustedes saben que le dan un tiempo de prueba para ver cómo se adaptan los chicos a la nueva familia, y los han tenido que devolver o han tenido que poner un alto, han tenido que rechazar la adopción, porque los chicos no han llegado, vienen con tal trasfondo que no es fácil que se adapten a ese nuevo hogar. Y ha sido difícil para esos matrimonios poder proyectar algo como familia con esos chicos, y han tenido que poner un alto a ese proceso de adopción y no los han podido adoptar. No es tan fácil, queridos hermanos, entrar en esa nueva etapa de la vida de tener hijos que no son propios, adoptarlos y vivir con ellos como propios, especialmente si tienen ya más de 5 años, donde muchas de las cosas en los chicos están formadas. Así que por eso digo que es un acto muy noble llevar adelante algo así. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos hijos por adopción. No somos hijos naturales. No, cuando nacemos no nacemos hijos de Dios. Nacemos hijos de ira, enemistados con Dios. Pero Él decidió, por eso somos linaje escogido. Él decidió ser nuestro Padre, adoptarnos como hijos. Y no sé, quizá cuando los padres, los matrimonios que adoptan van y dicen, bueno, quiero esos niños porque, bueno, por tal característica, por tal personalidad, no sé, diferentes razones pueden ser. Pero yo estoy seguro, como la Escritura lo dice, basado en la Escritura, que Dios no vio en nosotros nada, absolutamente nada lindo para decir, quiero adoptarlos a ellos, para que sean mis hijos. Mira vos, los veo, son tan diferentes a los demás, los quiero como mis hijos, ¿no? Éramos igual que los demás hijos de ira, hundidos en el pecado, enemigos de Dios. Adoptó como hijos a aquellos que éramos sus enemigos, a aquellos que aborrecíamos a Dios. Cuando usted, no sé si ha entrado, imagina los matrimonios, ¿no? Van y tratan de adoptar a chicos que están desamparados, que están solos, pero esos chicos no los quieren, les hacen la guerra, les pegan, ha pasado esto incluso en algunas situaciones. Y dice, bueno, no, basta, no se puede convivir con esto. Pero Dios no hizo eso. El amor de Dios es profundo, hermanos, en esto. Por eso Juan dice en su carta, en la primera carta, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Éramos sus enemigos, pero ahora somos llamados hijos, amados hijos de Dios. Pero nosotros no teníamos nada para que Él era vos, sí, no nada. Mirad cuál amor nos ha dado, y no solo para adoptarnos, sino para que después de adoptarnos no diga, bueno, no, imposible, con esto es imposible, no se puede convivir así, basta, no son más mi hijo. Somos hijos para siempre. Hijos para siempre. Muchas veces, y creo que cada día Dios tiene razones, Dios tendría razones para decirme a mí, basta, ya no sos más mi hijo adoptado. Sin embargo, no es así. Porque su amor, al adoptarnos, no se basa en nosotros, sino en sí mismo. En su pura gracia. Así que cuando está hablando acá Pedro acerca de nuestra posición en Cristo, habla de que somos hijos por elección de Dios. Él quiso que seamos sus hijos, y eso es de pura gracia. Ahora, tal posición de ser hijos de Dios, tal posición demanda de nosotros cierto estilo de vida. Eso es una realidad de todos los que han sido salvados. Eso está, como dijo Ezequiel, en la partida de nacimiento, ¿no? Ahí está, hijos de Dios. Una vez salvos, somos todos los que somos salvados, hijos de Dios. Y eso no cambia. El asunto es que nosotros debemos vivir a la luz de esa posición, en conformidad a esa posición que es real en la vida espiritual, que es real en Cristo. Bueno,
Ser hijos por adopción tiene justamente esta demanda. Vivir de acuerdo a esa posición. Noten ahí 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. En el capítulo 1 tienen cerquita ahí versículo 13, porque ahí Pedro acentúa esto. Acentúa que hay un tipo de comportamiento a la luz de que somos hijos de Dios. Dice así, versículo 13, capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice ahí, ustedes son hijos ahora. Lo que se espera de ustedes porque están en la posición de hijos es que ya no se conformen a esos deseos que antes tenían. Estando en la ignorancia, ahora están en una familia, la familia celestial, y tienen a Dios como Padre. Vivan de manera diferente. Dice así, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y versículo 17, vuelve otra vez Pedro a hacer un acento en la posición que tenemos como hijos de Dios. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si ustedes dicen que Dios es su Padre, lo más natural, dice Pedro, es que ustedes deberían vivir con temor. ¿Temor a qué? Bueno, temor a Dios, y habla del temor de respeto. Porque hay dos cosas que los padres, mayormente, hay dos cosas que los padres esperan de los hijos. Creo yo que es así, ¿no? Una es obediencia y la otra es respeto. Creo que es así, ¿no? Esperan que sus hijos los respeten y esperan que sus hijos los obedezcan, entre otras cosas. Pero esas están ahí primeras en la lista. Y es lo más natural. Es lo más natural que sea así. Lo más natural, queridos hermanos, que si nosotros somos hijos de Dios, vivamos conforme a esa posición que tenemos en Cristo. ¿Cómo? Teniendo respeto de Dios, honrándolo a Él y también obedeciéndolo. Es interesante que justamente en el Antiguo Testamento Dios hace ese mismo acento si Él es Padre. Dice así Malaquías, bueno, si alguno quiere buscarlo, Malaquías, es el último libro de la Biblia, Malaquías 1, 6 al 8, dice así, el Hijo, Dios está recriminando al pueblo de Israel porque ellos no se comportaban con Él como un Padre. Y entonces le dice así, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La misma idea, la misma idea. Si yo soy Padre, dice Dios ahí, dice el Señor ahí. ¿Dónde está mi honra? Ustedes deberían honrarme si ustedes me llaman a mí Padre. Nosotros, queridos hermanos, deberíamos vivir a la luz de esta verdad. Nuestra posición como hijos demanda que nos comportemos con respeto y obediencia hacia nuestro Padre Celestial. Esta es la manera de dar testimonio, tomando en serio las cosas de Dios. Esta posición de hijos nos lleva a nosotros a mostrarle al mundo, evangelizando, que Dios es algo serio para nosotros, que las cosas de Dios son cosas serias. Los hijos irrespetuosos, los hijos desobedientes, uno se da cuenta enseguida. Los padres se avergüenzan de eso, porque los hijos desobedientes e irrespetuosos menosprecian a los padres, menosprecian la casa que el padre le dio, menosprecian las cosas que el padre hace por ellos, no las tiene en valor. Es más, llega a la casa y critica la casa que los padres con mucho esfuerzo le han dado. Bueno, esos son hijos que deshonran a sus padres y cuyos padres están avergonzados de ellos. Esta es la idea de todo lo que Dios está diciendo acá. Si ustedes me tienen por padre, respeten todo lo que es mío, no solo a mí, sino todo lo que es mío. De tal manera que los de afuera puedan ver, mira vos, para ellos, dicen que Dios es su Padre, para ellos Dios es algo serio. Para ellos Dios es algo serio de verdad.
En segundo lugar, lo que dice Pedro aquí en cuanto a la posición que tenemos en Cristo es que somos real sacerdocio. Noten lo que dice el texto allí, 2:9. Dice, vosotros sois linaje escogido y también ustedes son real sacerdocio. Esa palabra real es de realeza, de rey. Ustedes son reyes y sacerdotes. Y esta es una realidad, queridos hermanos, de todo creyente que pocas veces tenemos presente. Hablamos más de que somos hijos de Dios y está muy bien, pero pocas veces nosotros tenemos presente que somos en Cristo, somos reyes y sacerdotes. ¿Sabía eso? Reyes y reinas, ¿sí? Ahí está. La realeza. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían ser reyes, no podían ser reyes. Y los reyes no podían ser sacerdotes. Pero en Cristo nosotros podemos ser dos cosas que antes no se podía hacer. Reyes y sacerdotes. Bueno, ¿dónde dice esto la Biblia aparte de en Pedro? Bueno, Apocalipsis 1, 5 y 6, si quieren notarlo, dice así: al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 26 revela algo que quizás si alguno de ustedes se preguntan, ¿qué vamos a hacer en el cielo, en la eternidad, cuando ya Dios nos lleve de este mundo? Apocalipsis revela eso. Y dice así 26, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué seremos en la eternidad? Sacerdotes. Y reinaremos con Él, reyes y sacerdotes, con el Rey de Reyes. Ahora, Pedro toma esta figura del Antiguo Testamento, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y no para establecer una continuidad del sacerdocio levítico, de ninguna manera, sino para ilustrar el tipo de comportamiento que el creyente debe tener, dada esa posición que tiene en Cristo. Los sacerdotes del pueblo de Israel estaban constituidos por una familia que era la familia de Leví y que fue separada, fue apartada para dedicarse exclusivamente a los servicios espirituales, primero en el tabernáculo, después en el templo. Se dedicaban a interceder por el pueblo ante Dios y ellos enseñaban la palabra de Dios. Hacían todo eso y exclusivamente la vida de los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaba dedicada de forma exclusiva. Desde la mañana que comenzaba el día y hasta que terminaba el día, estaban dedicadas a las cosas del servicio en el templo de Dios. Eran personas dedicadas y consagradas a los servicios espirituales del pueblo de Israel. Así que esta figura que indica la posición que tenemos en Cristo, señala la devoción que el creyente debe tener hacia Dios y sus cosas. Esa es la idea de esta figura de reyes y sacerdotes, de enaltecer los servicios a Dios, las cosas espirituales, a un nivel tal de realeza, pero también a un nivel tal de devoción hacia esas cosas, como hacían los sacerdotes en el pueblo de Israel. Ahora, Pablo se refiere a esta misma verdad, a esta posición que tenemos en Cristo, con esta expresión en Romanos 12:1, que es un pasaje muy conocido. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese sacrificio vivo es que vuestro culto racional está haciendo referencia justamente a esos sacrificios del Antiguo Testamento, que eran animales, que eran figura de Cristo, que se entregaban y que eran sacrificados a muerte. Acá Pablo dice, no hace falta eso, sacrificios a muerte de animales. Ustedes sacrifíquense día a día, no a muerte, sino a vivir, a morir a ustedes mismos para servir a Dios con toda devoción. Debido a las misericordias de Dios, ustedes deberían tener una gran devoción para las cosas del Señor. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían cada día corderos en sacrificio, que eran simbolismo de Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento ofrecen sus vidas día en sacrificio diario a Dios. Mueren a sí mismos para servir al Dios vivo. Hacen de cada evento en sus vidas una ofrenda de adoración
a Dios. Así que los creyentes vivimos en conformidad a la posición que tenemos en Cristo de reyes y sacerdotes cuando le damos a lo espiritual un lugar predominante en nuestras vidas. De esa manera anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En tercer lugar, la tercera posición que Pedro menciona aquí que tenemos en Cristo es que somos una nación santa. Versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y esta figura de una nación santa es tomada justamente por Pedro del Antiguo Testamento. Y eso es de Éxodo 19, 5 y 6, cuando Dios hizo pacto con el pueblo de Israel y les dijo esto. Les habló así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. De ahí toma Pedro esa idea de una nación santa para poder explicar nuestra posición, la posición que tenemos en Cristo. Somos una nación santa. Y aunque la iglesia no es una nación instituida como lo fue Israel en el Antiguo Testamento, sí somos un grupo de personas que pertenecemos a la patria celestial. Pertenecemos a la patria celestial. Al ser salvos, adquirimos una posición de ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y vivimos en esta tierra como extranjeros. Bueno, esa figura no es tan compleja para poder traerla a la mente rápidamente, ¿no? Pero siempre es refrescante poder acudir a ella. Nosotros podemos ver a un extranjero e inmediatamente distinguirlo aquí entre nosotros, primeramente por su apariencia, ¿no? Porque tienen otra genética, han crecido en otro lugar y uno lo distingue enseguida por su apariencia. Pero también lo distingue por su forma de hablar. Y no solamente el hecho de que sea otro idioma en el sentido de que no sea castellano, sino a veces siendo incluso castellano mismo, nos damos cuenta que es extranjero porque no tiene la misma tonada ni tampoco tiene los mismos modismos. El tiempo que viví, esos poquitos años que viví en Uruguay, me causaba un poco de gracia y trataba de no reírme porque me causaba gracia los championes. Nosotros decimos zapatillas, pero me causaba... trae los championes, decían. Pero es acá nomás. Pero es otra forma de hablar. Nosotros nos damos cuenta no solamente por el hecho de la manera, la apariencia, no solamente por la manera de hablar, sino también por la manera de vestir. Incluso, especialmente por la manera de pensar. Uno se da cuenta que alguien es de otro lugar, no es de aquí, por la manera de pensar. Se llama idiosincrasia eso. Se llama idiosincrasia, la gente piensa distinto. Me di cuenta que aún cursando el charco, como se le suele decir, allí en Uruguay, se piensa distinto, aunque hablan castellano, que están cerquita, toman mate. No toman mate como nosotros. No toman mate como nosotros. Nosotros hacemos un sacrilegio con el mate para ellos. Porque ellos solamente mojan una puntita de la yerba, no mojan toda la yerba. Bueno, hasta en eso hay diferencia en un país y otro. Nos damos cuenta que es de Uruguay porque tiene el termo acá y porque está con el mate acá en todo lugar. A donde va está siempre así con el termo abajo del brazo y el mate en la mano. Así que, queridos hermanos, no hay dudas cuál es la idea de esta figura que está planteando aquí Pedro, la cual sirve para anunciar a otros el Evangelio de Cristo. Nosotros somos extranjeros en este mundo y debemos mostrarle a este mundo cómo es vivir en el cielo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando viene algún extranjero, ¿qué es lo que le preguntamos? Che, allá, ¿por qué comen a las 6 de la tarde? ¿Por qué cenan a las 6 de la tarde? Porque en Estados Unidos se cena a las 6 de la tarde. Lo vemos, claro, después duermen bien. Porque le dan tiempo a que la comida se digiere y no tienen pesadilla y todo eso. Algo de eso pasa así. Le preguntamos cómo es allá. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se visten así? Bueno, nosotros, queridos hermanos, somos extranjeros en este mundo y lo que estamos haciendo con el estilo de vida que la Biblia plantea en Cristo es enseñándole a la gente cómo es vivir en el cielo. ¿Será así que la gente viene a nuestra iglesia y nos ve tratándonos los unos a los otros, hablando los unos con los otros y sirviéndonos los unos a los otros y dice, mirá vos, así va a ser en el cielo
como es en esa iglesia en Lavallol. ¿Será así? O dirá y entrará y dirá, mirá vos, no, acá no hay diferencia. Entre lo que pasa afuera y lo que pasa acá no hay ninguna diferencia. Nosotros debemos vivir a la luz de esa posición que tenemos en Cristo, como extranjeros. Bueno, Pedro hace alusión a esa posición que tenemos como extranjeros en el capítulo 2, versículo 11. Noten capítulo 2, allí. Capítulo 2, versículo 11. Unos versículos más abajo, dice así de esta manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Yo les ruego esto, dado que ustedes son extranjeros y peregrinos, bueno, vivan de esta manera. Y Pablo dijo así en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20, de esta manera: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y noten el contraste que hace ahora en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hace un contraste ahí. Dice, hay algunos que son falsos maestros. ¿Cómo los distingue? Dice Pablo. Porque ellos solo piensan en lo terrenal. Mas nosotros pensamos en nuestra patria celestial. No estamos pensando echar raíces en este mundo. Estamos esperando la patria que tiene fundamento, como le pasó a Abraham y a los patriarcas. Dice así en Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10 y versículo 3 al 16. Dice que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así vivió Abraham y los patriarcas. Y el testimonio que los cananeos, los cananitas, recibieron de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, es que se los notaba que ellos no amaban este mundo. Dice que vivieron como extranjeros en tierra prometida. Dice, confesando que eran extranjeros. ¿Cómo confesaban? Vivían distinto. Vivían distinto. Si alguno se pregunta, ¿Dios tuvo misericordia de los cananitas antes de destruirlos allá en Josué, en el libro de Josué, capítulo 7? Dios tuvo misericordia, sí. Les mandó el testimonio de 4 hombres que con sus familias decidieron vivir de manera distinta, dando testimonio que su corazón estaba en la eternidad, estaba en el cielo. Así que, queridos hermanos, nosotros anunciamos a Cristo cuando nosotros vivimos como extranjeros y peregrinos, dando testimonio que esta tierra no es nuestra tierra y que no está nuestro corazón en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, Pedro dice así acerca de nuestra posición en Cristo. Dice que somos un pueblo adquirido. Versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa palabra adquirido es comprar, pagar y comprar para hacer algo de uno mismo, ¿no? Para poder tomar posesión de algo. Hace referencia a que se ha pagado un precio, y porque se ha pagado un precio, si uno compra algo con su dinero, uno se vuelve dueño de eso que ha comprado,
Pablo dijo así, en 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hace esta pregunta retórica, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Versículo 20. Porque, y ese porque es importantísimo ese conector allí, porque va a dar la razón de por qué la fornicación no debe ser parte de la vida del Hijo de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes no son dueños de sus cuerpos para hacer lo que quieren, porque alguien los compró. Se pagó un alto precio y fue la vida del Hijo de Dios. Eso se llama redención. Y es lo que Pedro está acentuando aquí. Nuestra posición en Cristo es ahora de personas que han sido compradas por precio, personas que han sido liberadas de la esclavitud al pecado y han sido compradas, y ahora tenemos un dueño. Ahora notemos una vez más cómo nuestra posición en Cristo condiciona nuestro comportamiento. Somos posesión de Dios, no podemos hacer lo que queremos con nuestros cuerpos. Y esto no solamente entra en el tema de la fornicación, esto entra en el tema tan en boga hoy en día de mi cuerpo es mío, yo decido por él. El creyente no puede decir eso. El creyente tiene un dueño de todas las cosas que tiene. Su vida, su cuerpo, sus posesiones, su dinero, sus hijos, su esposo, su esposa, tiene un dueño. Y es del Señor. Y Él se lo ha dado para que usted lo administre y lo disfrute por un poco de tiempo. Pero tenemos un dueño. Tenemos un dueño y nuestra vida no nos pertenece, es de nuestro amado Señor. Y Pedro hace referencia a esto. Pedro hace referencia a esta condición de ser personas que hemos sido compradas y tenemos un dueño y somos sus siervos. Y él dice así en 1 de Pedro, lo tienen allí cerquita, 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13 dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay una libertad condicionada. Y vamos a decir una cosa, toda libertad que existe en este mundo está condicionada. No hay una libertad absoluta. En ningún lugar de este mundo hay una libertad absoluta. Y el creyente tampoco tiene libertad absoluta. Su libertad tiene un marco, y el marco es la voluntad de Dios. Somos libres del pecado para poder ahora con libertad servir a Dios. Ese es el acento que hace Pedro aquí. Nuestra posición en Cristo, queridos hermanos, nuestra posición en Cristo es de que ahora somos siervos de aquel que nos ha comprado por precio. Así que es cierto nosotros, queridos hermanos, que esperamos otro tipo de enseñanza cuando traemos o cuando tratamos el tema del evangelismo. Yo sé muy bien. Pero al ir a la Biblia, vemos que se pone el acento en nuestro estilo de vida, nuestra conducta y nuestra forma de pensar. Pero esto no es solo en Pedro. Es interesante que los versículos que utilizamos para evangelismo justamente ponen el acento en esto mismo. Solemos usar, por ejemplo, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Versículo de evangelismo por excelencia. Dice así el texto: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí viene la aplicación de lo que acaba de decir Cristo, de vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y solemos quedarnos ahí y decir, bueno, la luz, sí, la luz, el evangelio, el folleto con el evangelio, ahí está la luz del mundo. Pero noten lo que dijo Cristo. Para que vean qué cosa, vuestras buenas obras. Relaciona el evangelismo con nuestra forma de comportarnos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres.
ellos van a ver la forma que ustedes tienen de comportarse, el estilo de vida que ustedes llevan, va a traer luz a este mundo en oscuridad. En oscuridad. Más que lo que decimos, lo cual no está mal y lo vamos a acentuar en algún momento, la Biblia hace énfasis en cómo vivimos, lo que hacemos. Eso debe traer luz, la luz del Evangelio, en la vida de aquellos que están en este mundo. El otro versículo que es utilizado para hablar de evangelismo también hace acento en lo mismo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13 así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres, pisada por los hombres, no sirve para nada. Nosotros decimos la sal. ¿Qué hace la sal? Da gusto a la comida. Y se suele hacer así este versículo, pero no es esa la idea del texto. La sal en el tiempo de Cristo se usaba para, porque no había heladera, preservar los alimentos. Preserva los alimentos y detiene la corrupción de los alimentos, que no se pudran, que no se los coman los gusanos. Eso es el proceso de la sal. Y la sal era tan importante en el tiempo de Cristo que llegó a valer en un momento más que el oro. Ahora no. Pero llegó a valer más que el oro. ¿Por qué? Porque tenía una gran aplicación en la vida diaria. Preservaba los alimentos. Uno mataba un cordero, una vaca, y quería que eso dure para, sal. Y preservaba los alimentos. Tal es así que nuestra palabra, salario, viene de ahí, de sal, porque se pagaba con sal. Era tan valiosa que el sueldo de los jornaleros se pagaba con sal. Uno tenía una gran entrada de sustento ahí en el dinero. La idea es esta entonces. La idea es preserva de corrupción la sal. Ustedes, con su estilo de vida, impiden en el lugar donde están que el pecado con su corrupción avance. Y eso trae luz, la luz del Evangelio. Eso hace la sal. Eso hace una esposa que es la única creyente en su hogar y con su estilo de vida, acorde a la posición que tiene en Cristo, detiene la corrupción que avanza en ese hogar con el pecado. Es la idea que Pablo plantea en 1 Corintios en cuanto a la idea de santificar el hogar. Un esposo que es el único creyente en su hogar, con su estilo de vida acorde a la posición que tiene en Cristo, detiene la corrupción que avanza por el pecado, que puede avanzar por el pecado en la vida de su hogar. Le enseña a los hijos principios que evitan que esos hijos empiecen a hundirse en su vida en el pecado. Un empleado, un creyente que está como empleado en un comercio, es el único ahí creyente. Su comportamiento detiene la corrupción del pecado en cierta manera que puede manifestarse en ese lugar. Le ha pasado a usted si ha trabajado, me ha pasado a mí cuando me convertí, trabajaba en un comercio. Y es interesante lo que sucede cuando el creyente en su lugar de trabajo vive de acuerdo a la posición que tiene en Cristo. ¿Qué hacen los demás? Para, no digas malas palabras porque está Pepito. Detiene la corrupción de cierta manera. Está haciendo luz. Claro, no somos moralistas, no obligamos a las personas a vivir como nosotros. Pero ellos al vernos, a vivir como vivimos, eso detiene la corrupción del pecado en cierta manera. Es más, hay grandes cambios en las naciones que se han producido por la luz del Evangelio, de personas que han vivido realmente conforme a la posición que han tenido en Cristo. El pastor Paul Washer suele citar esto en algunas conferencias que ha dado, y él habla de los cambios que se produjeron en Europa en 100 años, en el lapso de 100 años, debido a la llegada del Evangelio. Dice, antes de la llegada del Evangelio, de la Reforma, ¿qué eran los reinos en Europa? Eran personas que andaban de manera salvaje, casi semidesnudos, andaban de aquí para allá. Llegó el Evangelio y en 100 años tuvimos científicos, tuvimos filósofos, tuvimos gente educada. El cambio que produjo el Evangelio en todo un continente. Queridos hermanos, a esto se refiere Cristo con ser la sal de la tierra. Nuestro comportamiento trae tal temor de Dios en el lugar donde estamos que detiene la corrupción del pecado. Detiene la corrupción del pecado. Y es interesante que es la misma figura esta de el Evangelio anunciado por nuestro comportamiento que Pablo menciona en Efesios 6:15, el versículo conocido. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Se suele hablar de ese versículo diciendo los pies, hay que ir
hay que ir al mundo, caminar, ir al mundo a repartir el Evangelio. Bueno, la idea no es esa, queridos hermanos. Cada vez que se habla de los pies, se habla del andar. Y cuando se habla del andar, se habla de nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir, calzados, ajustados. La palabra presto la conocemos, ¿no? La presto para la ropa, para que esté bien ajustada. Esa es la idea. Nuestra vida bien ajustada a las verdades del Evangelio. Cuando hacemos eso, traemos la luz del Evangelio a un mundo que está perdido. Y finalmente, queridos hermanos, Pablo se refería a esta verdad cuando escribió Gálatas 2:20. Varios lo pueden citar de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es mi posición en Cristo. En Cristo tengo la posición de ser alguien que ha sido crucificado juntamente con Él al pecado, he muerto al pecado. Esa es mi posición en Cristo real, espiritual. ¿Cómo se ve eso en la vida? Pablo ahora pasa a la otra parte, dice, lo que ahora vivo en la carne. Cuando habla de la carne no se refiere al pecado, sino lo que ahora vivo en mi día a día, en mi vida natural. Lo que ahora vivo en la carne, dada esa posición, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo de acuerdo a la doctrina de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi posición en Cristo, de crucificado con Él, determina que ahora yo vivo muerto al pecado en la vida real, en la vida diaria. No esperaba esto de evangelismo, ¿verdad? En predicaciones de evangelismo. Pero es lo que Pedro nos está enseñando. ¿Cómo eres tú como esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo eres tú como esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo son ustedes como padres? ¿Cómo tratan a sus hijos? Hijos, ¿cómo son ustedes con sus padres? ¿Cómo los tratan a ellos? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? Todo eso habla si estamos nosotros anunciando o no las virtudes de Cristo. No tanto si hablamos, sino si vivimos de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Una cosa más, dice Pedro, acerca del evangelismo y que debemos mirar nosotros la semana que viene. Dice que somos un pueblo que ha alcanzado misericordia. Y eso habla de cómo le hablamos a las personas de Cristo. Dios mediante será la semana que viene, si el Señor así lo permite. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, rogamos en tu misericordia que tú uses tu palabra en nuestros corazones. Tú nos des una iglesia que pueda vivir, pueda reflejar, no solo en su pensar, no solo en su hablar, sino especialmente en el vivir. Pueda vivir conforme a la posición que tenemos en Cristo, como hijos de Dios, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo comprado por precio. Que el mundo sepa que tenemos un dueño, que no somos nuestros, que ahora tú eres nuestro Señor. Pedimos que tú bendigas el resto del día, cuida a cada uno de aquellos que hoy no pueden estar por razones que tú conoces. Pedimos que tú cuides de cada uno en este tiempo difícil. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para finalizar, vamos a cantar coro número 131. Coro número 131. El Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados
de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Muy bien, que el Señor les bendiga, que tengan un